Buenas, buenas. Hoy es lunes 7 de abril del 2025. Estamos arrancando una jornada muy desafiante en los mercados y para eso nos juntamos acá con Martín Estea para comentar un poco qué estamos viendo y qué en esta ocasión vamos a estar pensando hacer o recomendando para lo que viene. Muy buenos días, Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? ¿Todo bien? Bien, bueno, siempre esto lo hacemos los viernes para el lunes, pero en este Sí. caso se dio distinto por la serie de datos. Yo estaba viendo, ya en la madrugada los mercados de Asia, China cayendo 13%, ¿no? Para poner un poco blanco sobre negro. Por otro lado, digo, tomándolo los bonos, lo hablábamos recién, los bonos a 2 años, los bonos del Tesoro americano a 2 años, ¿sí? Bajando sustancialmente la tasa, quiere decir que hay gente que está comprando los bonos, ¿no? Si baja la tasa, compra los bonos. Lo opuesto con los de 10, como que están vendiendo los bonos de 10 y comprando más. Se están haciendo un flight to quality. Sí, se están concentrando. Lo que suele suceder en los celos es que los inversores se suelen concentrar en la parte a 10 años, no en la parte corta, porque se espera que la Reserva Federal termine bajando las tasas de interés y eso te va a hacer levantar los bonos. En este caso no, en este caso se están refugiando en la parte más corta de la curva. Por eso digo, una cuestión que parece como que agrava el asunto, Sí. ¿no es cierto? Bien. Después vimos en los mercados, lo que estamos viendo el Financial Times, el DAX, los mercados europeos seguían esa línea, empezaron a recortar pérdidas. Un poco más entre la mañana, abren más o menos a las 3 de la mañana nuestras. Pero digo, para tomar un poco de estado de cosas, no sé, en el año el S&P, el índice que congloba las 500 acciones de mayor capitalización en Estados Unidos, cae 14%. Todavía sin hablar de la jornada de hoy, ¿no? Al viernes. Nasdaq 20, el índice de acciones tecnológicas. El Dow Jones, que uno espera siempre un poco que guarde, ¿no? Que salve las ropas, 11%. Energía, 18 en el año, 11 la última semana. Esto de los datos de energía también es algo que sí habla, porque el dato de energía en esto del comercio nos indica menor actividad posiblemente. Sí, absolutamente. ¿No? Bien. Bueno, y en las 7 magníficas, ¿no? Las Tesla del mundo, las Apple del mundo, bueno, Tesla 50% en el año, Nvidia 38%, Apple 22%, Meta 16%, y lo que es consumo estable es lo que mejor anduvo, utilities 2 y 4%, y también lo hablábamos antes con Martín, más temprano en la mañana, pareciendo ser LATAM el más ganador de todo esto en este contexto, ¿no? Vos decías que quizás porque comercia menos o comercia menos, mismo. sí, comercia menos, son economías que no, Estados Unidos y Latinoamérica comercian un poco entre ellos, entonces el déficit es muy chiquito. Vamos a entrar ahora al tema tarifas, porque es, digamos, la cuestión esa, lo que nos lleva. Martín nos decía la semana pasada, estábamos monotemáticos, pero tenemos, en principio del viernes tuvimos dato de empleo, tuvimos el anuncio de las tarifas, lo vamos a hablar recién, y también habló un poco el presidente de la Reserva Federal. Vamos con dato de empleo. Parece que fue hace un montón, fue el viernes, dato de empleo. Súper sólido los datos de empleo, probablemente no, va a ser el último buen dato que tengamos por mucho tiempo. Tengamos en cuenta que empleos es el peor dato de todos en el sentido de la temporalidad, nos da una foto muy pero muy vieja, pero bueno, fue un buen dato, el desempleo muy bajo y un poquito más alto el desempleo porque hay más gente buscando trabajo, pero el dato fue muy bueno. Lo que fue malo fue que, bueno, esto parece no, pero digo como que aumentaron el costo de los salarios. Sí. Eso es lo no bueno en todo esto. Sí, en un momento donde Estados Unidos está expulsando mano de obra poco calificada, es probable que si la economía crece, las compañías terminen peleándose por trabajos, lo que hace que se espiralicen los sueldos. Bueno, yo lo que viene todo esto, porque Martín dice, claro, es el dato más lagging, es el último de los datos. ¿Por qué? Y porque primero habla del mercado, ¿sí? Es uno de los datos, en todo caso, digamos, más leading, los de los primeros, y el empleo es el último. Entonces, capaz que, claro, como dice Martín, esta foto que te está dando el dato de empleo, que se generó más empleo, o digamos, en términos de lo que pasó en enero y febrero, capaz que está hablando de lo que pasó mucho tiempo antes. Este dato hoy pasa a ser un poco anecdótico, obviamente todo este... Y después tenemos el tema de la Fed, que también el viernes habló, digamos, claro, estamos todos mirando, decir, che, bueno, a ver, alguien que salve, ¿no? Que saque las papas del fuego. Sí, no dio ninguna señal Powell de bajar las tasas ni de golpe ni a las apuradas. Dijo lo que viene diciendo, que la Reserva Federal es data dependent, que depende de los datos y a medida que vayan saliendo los datos va a ir respondiendo, pero sin ningún tipo de apuro.
Vos hace un montón que analizás esto, pero digo, también en el 18, cuando Trump, digo, por esta semana, poco más que le faltó insultarlo, digo, pidiéndole que baje las tasas, Trump a Powell, pero ya en el 18 tenemos historia de esto y no aflojó. Sí, de hecho los pedidos de ahora que le está haciendo Trump son muchísimo menos intensos que en su momento, porque sabe, me parece que no van a tener ningún resultado. En el 2018 sí era cosa de todos los días, que le pedía que bajase la tasa de interés y Powell no lo hizo en ningún momento. Yo sé que vos me vas a retar ahora, porque, claro, vos me decís, nosotros lo que empezamos a ver es cómo se predicean las futuras bajas de tasa, ¿no? Es decir, hay un mercado de futuros que nos va indicando qué puede llegar a pasar, ¿no es cierto? Nosotros en el mercado siempre jugamos a ciegas, no sabemos qué va a pasar, tenemos información del pasado y con la información que tenemos vamos tratando de tomar y ver decisiones. Pero lo que sí es cierto es que se prediciaba al principio una baja de tasas para mitad de año y ahora estamos en 4 para diciembre. 4 para diciembre. Sí. 4 de 0,25, un punto entero para el mes de diciembre. Un punto entero, es decir, está bien, Martín siempre nos dice, vos nos decís, hay que ver cuando estamos más cerca. De hecho, es lo que está pasando, se están moviendo mucho las... Se están moviendo mucho, pero ya pasamos de 1 a 4. Es decir, que hay algo que el mercado está... El mercado está esperando que la Fed se va a ver forzado a bajar las tasas de interés. Yo ahora voy a lo que nos trae, ¿no? Lo que nos trae toda esta cuestión. El miércoles pasado, parece que fue hace un siglo con toda la cantidad de noticias que estamos viendo en los últimos días, pero se dio lo que finalmente vos venías diciendo, es guarda que el 2 de abril no sea peor que lo que nos imaginábamos, ¿no? Yo me acordaba de esto. Sí. Y además peor lo de la fórmula, ahora te voy a pedir que nos especifique. Bueno, fue mucho peor que, no solo lo que esperaba yo, lo que esperaba el analista más pesimista de Wall Street, ponían rangos. Bueno, esto puede pegar entre esto y esto, y se fue por bastante, te diría, por un 50-60% peor que el peor de los pronósticos. Impresionante. Sí, fue... Y sobre todo por la fórmula. Sí, porque ese fue el problema, porque lo que todo el mundo, lo que pensábamos, lo que habían dicho muy consistentemente es, vamos a poner tarifas recíprocas. Fue esa palabra que usamos 1000 veces acá, recíprocas, que era simplemente, si tu país tiene 20% de derecho de importación contra productos americanos, nosotros le ponemos un 20%. Vos no podés decir, bueno... Parecería tener cierta lógica. Esta lógica tiene cierta lógica, es discutible, pero desde la lógica más fría y absoluta es indiscutible. Pero lo que tuvimos no fue eso, fue toda una gran confusión, porque primero parecía cuando salió Trump con esos famosos carteles. Me encantó, tenía como una pantalla que tenía. Sí. Es impresionante, la tablet más grande que vi en mi vida. Y mismo cuando hablaba y describía lo que estaban haciendo, él seguía diciendo que eran tarifas recíprocas, que bueno, estos países, la columna de la izquierda es lo que nos ponen nosotros, lo que ellos nos ponen a nosotros, la columna de la derecha es lo que nosotros nos ponemos. Y empezamos a ver ya un montón de cosas raras. Por lo primero que nos llamó la atención, ver a Argentina con 10%, siendo Argentina con una de las barreras arancelarias más grandes del mundo. Se pensó, bueno, por la buena relación de Milei con Trump y demás, podía ser que haya sido por Era una tesis válida. Pero después empezamos a ver Colombia 10%, Brasil 10%, y ya empezamos a ver cosas que ya no tenían nada que ver, y se tardó muy poquito en descular qué era lo que había pasado. Lo que sucedió fue que se aplicó una fórmula pero muy sencilla, muy simplona diría, que fue simplemente el déficit comercial que tenga Estados Unidos con el país sobre las exportaciones que ese país le haga a Estados Unidos. Entonces lo que te termina redundando es que no son tarifas recíprocas, sino que son tarifas contra el déficit. Si vos tenés déficit con Estados Unidos, lo que intenta esta tarifa es cerrar ese déficit que tiene tu economía el superávit que tiene tu economía con la economía americana, siempre desde un punto de vista comercial. Porque es un tema circular, porque en definitiva esto no termina más, porque ya no tiene que ver con, digamos, la discusión arancelaria, sino con algo que es una cuestión facta. No, de hecho, ahora todos los países más afectados, más que nada los manufactureros de textiles, la India, Camboya, Vietnam, ya le ofrecieron a Trump aranceles 0%. Que bueno, bajamos todas las barreras. Claro, porque yo lo que digamos uno pensaba como persona de bien, por lo menos que trata de mirar esto buscándole a un tema totalmente complejo, algún día de lógica sofisticada capaz, ¿no? Sí. Viste, diciendo, bueno, esto, capaz que esto es mucho más simple de entender, pero digo, bueno, si estos países, yo vi el caso de India, Taiwán, son muchos, ya son muchos. Me dijiste Vietnam, ¿no? Sí. Digo, vienen y dicen, bueno, sentémonos, gente lógica, sentémonos, charlemos, pero vos me decías
que incluso esto no es suficiente para Trump. No, porque por la fórmula, por cómo están diseñadas las tarifas, vos por más que le bajes las tarifas a Estados Unidos a cero, eso no hace nada que modifique la fórmula que aplicó Trump. Porque es sobre el déficit. Es sobre el déficit comercial. sobre La única forma de cerrar el déficit comercial es que tu país le compre más a Estados Unidos o que Estados Unidos te venda mucho más. Lo cual es un problema enorme más que nada para, por ejemplo, economías como Vietnam o Camboya, porque Vietnam o Camboya producen ropa muy barata, textiles muy baratos, y lo que le pueden comprar a Estados Unidos es nada. Un vietnamita no te va a comprar ni semiconductores, ni iPhones, ni F-35, ni nada para cerrar ese déficit. No cierra, hay forma. no cierra por ningún lado. De hecho, vos me vas a corregir, pero de hecho algunos analistas empezaron a jugar a ver si esta fórmula hasta no habría salido de una inteligencia artificial, habiéndolo aprobado con diferentes inteligencias artificiales. Sí, si vos pones el prompt, lo que le tenés que poner a la inteligencia artificial y le decís algo así como diseñamos una fórmula para que Estados Unidos cierre el déficit comercial con el resto del mundo, te va a dar esta misma fórmula con un pequeño detalle, que es que le agregan dos constantes abajo, que son dos letras griegas que se terminan cancelando y la fórmula termina siendo la misma. Vos estudiaste, estás muy formado en comercio internacional, digo, es un poco tu formación de base. Y viendo toda esta cuestión, para mí muy compleja, si se pusieran ahora, digamos, bilateralmente, uno por uno, lleva un montón de tiempo un tema comercial, resolverlo así. Meses, son cuestión de meses de ir país con país y de vuelta, no hay mucho que negociar. Vos lo que le podés ofrecer a Estados Unidos es bajarte las tarifas a cero, sí, te bajo las tarifas a cero. Pero después eso no hace nada para cambiar el déficit comercial. Ponele que con China, con ciertos países más grandes podés arreglar otras cosas que no tengan nada que ver con esto. Por ejemplo, con China podés decirle, no sé, no manipules tanto tu moneda, frenar las exportaciones de fentanilo. Cuestiones geopolíticas que exceden incluso ese comercio. Mismo con Europa, comprarme gas, pero en tema tarifario y temas de qué negociar, desde un punto de vista comercial, me parece que no hay demasiado para negociar. Antes de preguntarte esto a qué nos lleva, porque parece que nos lleva a algo concreto, digo, ¿se parece a alguna crisis? Porque hoy discutíamos a la mañana, a la del 30 estamos muy lejos, pero... Y bueno, y por ahí a la del 2008 era de neto corte financiero, pero ¿tendrá algún parecido a la del COVID? Tiene cierto parecido desde el punto de vista que es algo autoinfligido. No es que el COVID fue autoinfligido, pero sí la cuarentena. La decisión de parar la economía es de un grupo de personas que hacen pum y frenamos la economía. Y frenaron el comercio. Y frenar el comercio. Acá es parecido. Yo creo que todas las crisis son distintas entre sí. Acá yo siempre digo que los soldados intentan pelear su última pelea. Entonces siempre miramos para atrás y decimos, bueno, ¿a qué cosa de la que viví se parece? Y siempre vamos a encontrar cosas parecidas, pero la verdad que todas las crisis son muy distintas entre sí. Me parece que podría ser algo parecido a lo de 1970, con todas las diferencias que hay. Okay. De un periodo largo de un estancamiento económico con inflación. Eso me parece lo más similar. Con algunas cositas del 2020 también. Estancamiento, claro, no, porque la del 2020 fue bien B. Cuando bien, vos estaba bien marcada la B, baja, ¿no? Sí, apretaste el botón y frenaste la economía, y cuando hubo que reabrir la economía, apretaste, imprimiste un montón de dinero y saliste. Pero las otras nos llevó varios años. La del 70 te llevó 10 años. El 2008 nos llevó 6. Te llevó 6 años, que el mercado recupere. 6 años, en el 2000 también te llevó del 2000 al 2008 estuvo en el mercado, sí, tardó 8 años en recuperar, y en los 70 unos 10 años también. Sí. ¿Y te lleva a dónde, a todo esto? Y el lugar es... O sea, te lleva a esta inflación. Sí, por eso te digo que se me hace más parecido a los 70 que al 2020. Esta inflación, y pensando, digo, que es diferente a la del COVID acá en esto sí, porque por ahí la inflación no era un problema en el COVID, porque se había caído la actividad. Sí, la Fed dijo, bueno, se cae tanto la actividad que tengo rienda suelta para imprimir todo lo que quiero sin que impacten los precios, después terminó impactando, por supuesto. Por supuesto que impactó, y así tuvimos donde terminamos. Entonces digo, para ir cerrando, si hay un escenario de esta inflación, es un escenario que sería un poco más largo de salir, incluso si mañana apretara Trump un botón y dijera, bueno, listo, era un chiste. Hay un daño que ya está hecho, es fundamental que esto se vuelva para atrás. Si no, el mercado se va a tener que acomodar. La Fed no va a salir no tiene tampoco la capacidad ni tiene por qué imprimir una cantidad de dinero tal como se hizo en el 2020 para salir en B corta. Ya no está ese incentivo, no tiene por qué salir a salvar al mercado la Reserva Federal.
Me parece que la gran esperanza que tiene todo el mercado es que se vuelva para atrás gran parte de esto. Trump no lo va a hacer, me parece, sin mostrar una victoria política, así que tal vez tenga que negociar, por lo menos con los grandes, negociar algo, lo que sea, para mostrarlo como una victoria y después dar de baja esto. Si no, lo que tendremos es se intentará darle forma a una nueva economía global que ya no existe más, una economía, por lo menos en Estados Unidos, manufacturera, una economía que ya no está, esos trabajos ya no existen, porque los americanos encontraron formas mucho más sencillas y mucho más productivas de hacer dinero que ponerte a mover fierros o coser zapatillas. El americano ahora en su mayoría hace trabajo de oficina, trabajo de servicios y demás. Este tipo de trabajos se han tercerizado por una razón. Se fueron al tercer mundo porque son empleos baratos, porque el americano necesita consumir trabajos baratos, no quiere hacer trabajos industriales, es demasiado rico y demasiado productivo para ponerse a hacer esas cosas. Yo lo que digo para resumir todo esto, ¿no? Estuvimos hablando de, primero, en la primera parte, cómo fue reaccionando el mercado en lo que va del año con toda esta nueva situación. Dato de empleo que salió el viernes, lo comentamos, pero como esto decimos ya con poca perspectiva de darnos de lo que pasa ahora. La Fed, bueno, algunos recortes que se vienen, digamos, teniendo más en cuenta que cuando arrancamos. Pero lo que digo, esto de las tarifas pareciera ser más un hecho de corte político que económico. Entonces, claro, acá no hay mucho dato, la incertidumbre reina más. Por eso me parece que como esto, primera cuestión es no tomárselo a la ligera. No decir, no, vamos a salir a comprar en el dip, no, compremos más. No, esto me parece que es una situación para tomársela en serio, porque ya hay actores económicos que empezaron a tomar decisiones. Es decir, ya no es como que puedo volver atrás con un botón. Sí, ya las empresas empiezan a retraer el consumo, dicen, bueno, yo no sé qué va a pasar el próximo trimestre, retrae un poco las inversiones y demás, ya vas a empezar a notar los efectos. Con lo cual, digo, nos parece que esto ya no es un momento para entusiastas, es un momento para profesionales y me parece que acá la cuestión es ser más cauto y no querer salir ya mismo a comprar al dip, o sea, a comprar a la baja como si esta fuera la última baja, porque quizás estemos viendo algo más abajo. Podemos tener un problema de largo plazo muy importante. Más severo. Sí. Y como dijiste, lo complicado de acá es que dependemos de un pequeño grupo de personas y es muy difícil de prever. Cuando intentamos hacer previsiones de economía y demás es mucho más fácil porque nos aparamos en la ley de los grandes números. Acá cuando dependemos de un grupito de personas muy reducido, hacer un pronóstico termina siendo imposible. Vamos a mantenernos cautos, vamos a seguir la estrategia que nosotros teníamos desde antes y bueno, desde ya el desearles que tengan una hermosa semana y que ojalá que termine mejor que lo que terminó la semana anterior. Un gran abrazo.